Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Omar Cárdenas. El día de hoy voy a hablarles un poquito acerca de los tratamientos emergentes que hay para la enfermedad de Parkinson. Ya se han revisado varios temas importantes, incluido lo que es el tratamiento. Y ahorita vamos a hablar acerca de tratamientos emergentes. Como tal, no los tenemos todos en nuestro país. De hecho, obviamente son cuestiones nuevas, son cuestiones que se están estudiando y que probablemente y esperemos en un futuro tengamos posibilidad nosotros de tenerlos como tal. Antes que nada, les quiero hablar un poquito acerca de lo que es la evolución de la enfermedad de Parkinson. Esto es importante. ¿Por qué? Porque los tratamientos emergentes van a estar muy en relación a tanto a la enfermedad de Parkinson avanzada como a la enfermedad de Parkinson inicial. No es que un nuevo tratamiento solamente se vaya a enfocar en el tratamiento de la enfermedad avanzada o en el tratamiento de una enfermedad que ya no está funcionando con los manejos convencionales. Eh, la cuestión que yo siempre les digo a los pacientes, a los cuidadores o en general a los estudiantes que están conmigo es que una enfermedad de Parkinson es completamente distinta entre una persona y otra. Y los síntomas que podemos tener, tanto motores como no motores, pues van a ser muy distintos entre una persona y otra. Y eso hace muy complicado el hecho de que una persona se compare con los demás. Como bien sabemos, la enfermedad de Parkinson inicial, digámoslo por decirlo así, la enfermedad de Parkinson inicial tiene, tiene unos umbrales, es como yo les digo, unos umbrales altos y bajos en los que nosotros nos podemos mover para ofrecer un tratamiento al paciente, que son relativamente amplios y relativamente cómodos, y es por eso que los pacientes al inicio pues si yo le doy a lo mejor una sola tableta de un medicamento como puede ser un IMAO, o si yo le doy una dosis de levodopa, o si le doy una dosis un poquito más alta, ya sea baja o alta, el paciente pues a lo mejor va a estar bien, ¿no? Y le va a ir bien y va a manejar bien esos síntomas. La cuestión es que en la enfermedad avanzada esos límites que nosotros teníamos para manejar al paciente, esos límites terapéuticos, pues ya no son iguales. Y si ya no son iguales, sí vamos a empezar a tener algunas complicaciones, por decirlo así. Aquí me parece bastante sencillo el mostrarle cómo en esta línea morada es la evolución de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Entonces, al inicio, pues, muy fácil, nosotros tenemos niveles relativamente estables de levodopa, tenemos tomas específicas, y al principio no vamos a tener gran problemática en manejar el paciente. Ya después empiezan lo que son las fluctuaciones motoras, que parte de estos tratamientos emergentes también van a estar destinados a manejar esas complicaciones que podemos tener con el paso de la enfermedad. Entonces, aparecen lo que los pacientes ya conocen, lo que los cuidadores ya conocen, el hecho de que el medicamento ya no empieza a tener el mismo efecto que antes, el medicamento tiene un retraso en el inicio de su efecto, o empiezan las famosas discinesias, ¿no? Las discinesias en off, las discinesias por pico de dosis, cuando el paciente se toma el medicamento y empieza a moverse, o las discinesias en ambos momentos, ¿no? Las discinesias bifásicas que también se presentan con el avance de la enfermedad. ¿Y qué es los medicamentos que nosotros tenemos ya bien identificados? Pues es ajustar la levodopa, agregar el agonista dopaminérgico, agregar el IMAO como la selegilina o la rasagilina, o tenemos otras opciones de tratamiento como son los inhibidores de la COMT, tenemos el antagonista del NMDA, que es la famosa amantadina, o podemos tener algunas otras estrategias terapéuticas. Y dentro de los nuevos tratamientos, de los tratamientos emergentes o tratamientos que también ya se están utilizando en otras partes del mundo, pues cuando tenemos una mala respuesta a esto, tenemos opciones inhaladas de levodopa, tenemos la apomorfina que es un agonista dopaminérgico bastante potente, que lo podemos utilizar de manera sublingual, tenemos la apomorfina subcutánea en pluma,
y tenemos algunas otras formaciones dispersables de levodopa. Y luego tenemos los pacientes que tienen unas fluctuaciones motoras más severas, más evidentes, donde ya consideramos algunas otras opciones de tratamiento, que uno de ellos es la levodopa intrayeyunal, en donde se pone como con una sondita que va directamente conectada a lo que es el yeyuno, que pasa la piel, es como una sondita de estas de alimentación en la que podemos estar administrando levodopa. También tenemos la apomorfina subcutánea, que esa afortunadamente la tenemos en México. Tenemos la levodopa subcutánea en infusión. Y obviamente tenemos las otras opciones terapéuticas que pueden tener los pacientes, ¿no? Que es la cirugía lesional, en donde una parte específica del cerebro que tiene mucho que ver con lo que son los síntomas, sobre todo los síntomas motores, se lesiona, por decirlo así, mediante algo que es como como electrocutar, digamos, esa parte como el electrocauterio, se hace en la región del pálido. Esta cuestión es únicamente para el lado que tiene más síntomas, entonces lo hacemos de un lado del cerebro que controla la otra parte, y obviamente la cirugía de estimulación cerebral profunda, ¿no? Que consiste en dos electrodos que van a dos partes específicas del cerebro, que son los famosos núcleos subtalámicos, y que nos ayudan a modular como tal la actividad de estos. Tenemos otras cuestiones. Hay que recordar que la enfermedad de Parkinson está dada por varias cosas, ¿no? De entrada, los síntomas están dados porque nosotros tenemos menos cantidad de dopamina, y eso hace que el paciente tenga los síntomas motores, y explica también en gran parte muchos de los síntomas no motores. Entonces, aquí en esta imagen lo que vemos es como una vía que va de la sustancia nigra a otras estructuras del sistema nervioso, en donde en un paciente que no tiene enfermedad de Parkinson, pues está bien dibujada esta parte que es la sustancia nigra, pero en el paciente que tiene enfermedad de Parkinson esto ya no se mantiene igual, ¿no? Entonces tenemos alteraciones en la sustancia nigra, y al tener alteraciones y al tener una pérdida de estas neuronas de dopamina en la sustancia nigra y en otras partes del cerebro, pues esta vía, por eso aparece con líneas punteadas, esta vía pues ya no es igual, ¿no? Entonces lo que pasa es que digamos que esta dopamina no llega. ¿Por qué? Porque estas neuronas dopaminérgicas pues ya no están haciendo su función, están muriendo estas neuronas dopaminérgicas, no tenemos la misma cantidad, y hay algunos estudios con esto que se llama el factor neurotrófico cerebral de dopamina, en donde se ha demostrado, sobre todo esto que yo les presento, es más evidente en los modelos animales. Falta todavía el hecho de pasarlo a lo que son los modelos humanos como tal, pero son cuestiones que están en estudio, ¿no? Entonces, mediante la regeneración o buscando la regeneración de estas neuronas dopaminérgicas mediante el factor neurotrófico, hacemos algunos cambios como, como buscar o evitar esta neurodegeneración de esta neurona, regenerar lo que es el axón de la neurona. El axón es esta parte en donde se lleva a cabo como tal la transmisión de impulsos eléctricos y de neurotransmisores, y buscar mediante el factor neurotrófico una recuperación de la función de estas neuronas dopaminérgicas. Y buscando esa recuperación de la función, pues vamos a tener una recuperación del secretar, digamos así, la dopamina, ¿no? Después tenemos como tal el gel intestinal de levodopa. Es otro de los tratamientos emergentes, es otro de los tratamientos nuevos. Normalmente la infusión de levodopa continua no se utiliza en nuestro país, no se utiliza en México, pero sí se utiliza en algunas otras partes del mundo, y por lo general es un buen manejo, sobre todo para enfermedad avanzada de enfermedad de Parkinson, y normalmente se utiliza por periodos de cerca de 16 horas. Hay estudios en donde algunos pacientes tienen mejoras utilizándola las 24 horas continuas,
esto va directamente al intestino como tal, mediante la manguerita que les comentaba, y esto es más útil en los pacientes que tienen una necesidad de mejorar lo que son los síntomas nocturnos, ¿no? Los pacientes que tienen asinesia nocturna, los pacientes que tienen muchos síntomas no motores nocturnos, y obviamente también para mejorar la calidad del sueño. Si nosotros mejoramos la asinesia, si nosotros mejoramos las cuestiones que hacen que el paciente esté despierto durante la noche, pues vamos a mejorar también la calidad del sueño. Obviamente, se requiere hacer ajustes para llegar a la transición a 24 horas y un monitoreo continuo de los pacientes y de los efectos secundarios que podamos tener. La infusión subcutánea continua también es uno de los tratamientos que se ha utilizado de manera más frecuente y hemos visto que tiene mejoría, disminución de los tiempos en off. Aquí lo vemos, el tiempo en horas, menos 2.8 con la infusión de 24 horas comparada con menos 1.3 comparado en relación a la infusión de 14 horas, y que aumenta el tiempo en on sin disinesias. El tiempo en on sin disinesias es el tiempo en on. Ustedes identifican el tiempo en on como el tiempo en el que el paciente puede hacer su actividad y que sí tiene un buen efecto del medicamento, y las disinesias como estos movimientos que a veces se relacionan al tratamiento como si el paciente bailara, ¿no? Entonces hay una mejoría en el tiempo en on sin disinesias o con disinesias no problemáticas, y también disminuye el tiempo en on con disinesias moderadas a severas. Es por eso que la infusión continua de levodopa ha mostrado buenos resultados. Ahora, ¿en qué se están centrando muchos de los tratamientos? Muchos de los tratamientos se están centrando en lo que es la alfa-sinucleína. ¿Qué es la alfa-sinucleína? La alfa-sinucleína es una proteína que se ha visto que se acumula en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. No solamente se acumula en lo que es el cerebro de las personas con Parkinson, sino que también se puede acumular en otras estructuras que hace que nosotros entendamos los síntomas no motores también. Entonces, muchos medicamentos, muchos estudios se están centrando en reducir el acúmulo de alfa-sinucleína, también no únicamente en las enfermedades de Parkinson idiopáticas, sino también en la enfermedad de Parkinson genética. Y estas son estrategias que se buscan utilizar también en fases preclínicas. ¿Qué significa preclínico? Que el paciente todavía no tiene síntomas. Si nosotros habláramos de Parkinson genético, estaríamos hablando del paciente que tiene la mutación, pero que todavía no tiene síntomas. O si estamos hablando del paciente, por ejemplo, que no tiene ninguna carga genética identificada, aquel que ya tiene los síntomas no motores que suelen preceder a la enfermedad, ¿no? Y otros tratamientos también se van a centrar en las otras causas que sabemos que tienen que ver con que con que un paciente tenga enfermedad de Parkinson. Sabemos que el Parkinson no es nada más me pasa porque tengo esta mutación, no es nada más me pasa porque esto o me pasa porque el otro, ¿no? Se tienen que juntar muchas cosas, dentro de ellas la resistencia a la insulina, la neuroinflamación, la homeostasis del calcio, la cuestión de mitocondrial, la cuestión, muchas cosas que estos tratamientos es a lo que están enfocados, ¿no? A prevenir la, la, la muerte neuronal, sobre todo hablando aquí de neuronas dopaminérgicas, y buscar en todas estas partes, en reactantes de oxígeno, en todas estas partes que sabemos que intervienen de alguna u otra forma en mayor o menor medida en la patología de la enfermedad, frenarlas para evitar la muerte neuronal en todos los casos y buscar que no tengamos un déficit dopaminérgico. La terapia génica es otra de las opciones que nosotros tenemos. La terapia génica evidentemente va dirigida a distintos puntos. Sabemos que no es únicamente un gen que causa la enfermedad, entonces la terapia génica va dirigida a mutaciones específicas que sean la causa de la enfermedad de Parkinson, buscando ver si en cuanto a estas mutaciones nosotros podemos evitar que una persona exprese la enfermedad
o no. Y no es únicamente la cuestión terapia génica dirigida a la causa. Hay genes que si yo los tengo mutados, muy probablemente me va a dar enfermedad de Parkinson o me va a dar enfermedad de Parkinson a cierta edad. Pero también hay genes que no son la causa de la enfermedad de Parkinson. Hay genes en los que si yo tengo algún tipo de mutación, no me van a dar como tal la enfermedad, sino que me van a aumentar el riesgo de que yo la tenga. Entonces, la terapia génica no únicamente va dirigido a todos estos genes que van en relación a esto, y también hablamos de terapia génica como tal para estos genes de riesgo, ¿no? Y utilizando distintos vectores. Esto es importante. Hagan de cuenta que se utilizan distintos medios para, para que, para que nosotros lleguemos a modificar, por decir así, la estructura y tengamos una disminución de la expresión como tal de la sintomatología. Hay algunos medicamentos neuroprotectores que así los hemos conocido, como la rasagilina, como la selegilina, que estos son inhibidores de la MAO-B, que es una enzima que nosotros tenemos, y estos van en relación, los utilizamos, se han hecho distintos estudios preclínicos, pacientes que todavía no tienen síntomas, pacientes que sí tienen síntomas, para también ver qué posibilidad tienen estos, sobre todo de actuar a nivel de evitar la muerte neuronal, la muerte de estas neuronas dopaminérgicas, mediante distintos mecanismos. No es un mecanismo únicamente por el que una neurona dopaminérgica se muera o deje de hacer su efecto, sino que medicamentos como estos, como la rasagilina o la selegilina, también se han utilizado con posibles buenos beneficios, recordando que no todos los pacientes son lo mismo, ¿no? También tenemos el accordion pill, la píldora con forma de acordeón. Esta accordion pill, como vemos aquí en la imagen, tiene esta forma de acordeón como tal, por eso de ahí viene su nombre, en donde el paciente la ingiere y el tener esta forma hace que tenga una entrega al organismo más, más estable, por decirlo así, ¿no? Con menos picos del medicamento y con mejor absorción. No la tenemos todavía en nuestro país, son estudios que se están realizando también y con resultados prometedores como tal, aparte del hecho de que el medicamento pues, se puede utilizar en menor cantidad de dosis, ¿no? Por día. La Accordion Pill, los estudios están hasta en 500 miligramos de levodopa con distintas dosificaciones, que también es una opción relevante. Y también tenemos las células madre pluripotenciales, en donde no es una cuestión como tal tan sencilla de comentar, de explicar, tiene que ver con estudios específicos de cada una de las células y tomar en cuenta que no todos los pacientes podrían ser candidatos a estos tratamientos, ¿no? Obviamente este esquema no se ve muy bien, pero este esquema se los pongo para ver que todo esto es un proceso, ¿no? Identificar las células que nos pueden ayudar en el manejo. Estas células tienen que evidentemente pasar distintas etapas y no es como todas las células madre que nosotros encontramos en tantos lugares que ofrecen manejo con células madre. No funciona tan sencillamente, ¿no? Y debemos de tener un monitoreo cercano con el paciente que se realiza y en general tomar en cuenta que todos estos manejos emergentes están encaminados al origen multifactorial de la enfermedad, al origen multifactorial, este, a manejar como tal ya partes muy específicas, ya sea antes o después de que aparezcan los síntomas, a las distintas vías patológicas en donde se pueden realizar intervenciones en la enfermedad de Parkinson
Y recordar que cada uno de los pacientes tiene una enfermedad distinta y que el futuro de la medicina y el futuro de la enfermedad de Parkinson y el futuro como tal de su manejo va a ir encaminado a personalizar a cada uno de los pacientes, ¿no? Buscar cuáles son los factores de riesgo de una persona, cuáles son los factores de riesgo de alguien más, que no son los mismos, y manejar tanto los síntomas motores como los síntomas no motores de cada uno de los pacientes para buscar calidad de vida en cada uno de los pacientes. Y eso sería todo.